Juan es su nombre. Así lo escribió Zacarías y Las Cabezas lo tomó como patrón. Hoy, 23 de junio, vivimos una de las noches, para muchos la noche más mágica del año, porque mañana celebramos la festividad del patrón de Las Cabezas de San Juan. Y de eso vamos a hablar hoy, de nuestro santo, de nuestro patrón, que me atrevería a decir que quizás, y me tomo la licencia de decir quizás, no se le valora, no se le tiene ese potencial devoción en nuestro municipio. Pero todo eso comenzó a cambiar hace tan solo unas décadas, hace unos lustros, cuando entre ellos uno de nuestros invitados de hoy decidió junto con su hermandad darle el lugar, darle el valor que merece la imagen y sobre todo la devoción al santo patrón de Las Cabezas, a San Juan Bautista. Cristóbal Rodríguez, bienvenido a Pasa la Vida. Gracias, encantado de estar con ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. No nos podemos quejar porque está la cosa de pandemia y de otras cuestiones que no nos podemos quejar. Mientras que haya salud, todo está bien. Bueno, ¿qué significa San Juan? ¿Qué significa el patrón para ti? Hombre, está claro, la palabra lo dice, ¿no? El patrón te representa de alguna manera, ¿no? Tanto en lo religioso como en lo festivo. Entonces, para mí el patrón es, como tú has dicho en la introducción, una imagen importante en nuestro pueblo, que verdaderamente estoy de acuerdo contigo en que no tiene la devoción que me gustaría o nos gustaría que tuviese. La devoción que quizás, pues bueno, se le ha ido ganando en estos últimos lustros, cuando la Hermandad del Cautivo pues decide comenzar a sacarlo en procesión para que el pueblo así lo acompañe, para que pueda él pues procesionar por las calles de Las Cabezas. Sí, Pero sí que es cierto que las casualidades no existen y que existe la providencia, de eso hablaremos durante la entrevista, pero aunque no se le tenga devoción, yo veo una similitud entre la vida de San Juan Bautista y la vida de Las Cabezas, que es la humildad. Sí, por supuesto, ahí coincidimos y coinciden los dos, tanto la vida de San Juan Bautista como la vida de Las Cabezas de San Juan. Es un pueblo trabajador, humilde y creo que coincidimos. Nos vamos a trasladar a 1992, principios de los años 90, cuando la Hermandad del Cautivo, la Hermandad de nuestro Padre Jesús Cautivo, decide, pues vamos a sacar en procesión, vamos a organizar nosotros la procesión de nuestro patrón el 24 de junio. ¿Cómo recuerdas en un día como el de hoy, este 23 de junio, que es tan mágico, ¿no? Esas primeras reuniones o esas primeras quedadas en las que decidiste y surgió la idea? Estábamos preparando lo que era la programación del 50 aniversario fundacional de la Hermandad del Cautivo, ¿no? Y coincidíamos en que en aquella fecha Las Cabezas tenía una velada de San Juan bastante importante y sin embargo el 80 o el 85% de los cabeceños no conocían la imagen que representaba a San Juan Bautista, el patrón del pueblo. Entonces nuestra idea era de alguna manera dar a conocer la figura de San Juan Bautista en imagen, que la teníamos ahí en el sagrario de la parroquia de San Juan y que no se conocía. Bueno, la verdad es que no se conocía, no teníamos constancia mucho de los cabeceños en aquella época. Bueno, digo tenían, yo en aquel momento todavía no había nacido, pero sí que es cierto que decidí sacarlo, ¿no?, en procesión. Para todas aquellas personas que no están en el mundo de las hermandades, no se sabe la organización y el trabajo que hay detrás de una procesión, más aún si cabe una hermandad joven como la vuestra, aunque teníais mucho trabajo detrás, y sobre todo una procesión que no se recordaba en la historia de Las Cabezas si se había sacado alguna vez a la imagen en las calles, ¿no? Se supone que sí, pero que no se supone que sí, pero no hay constancia de ello. Y además te comento que organizamos la procesión religiosa y la actividad festiva de la hoguera y de la fiesta de la noche de San Juan, que también se hizo conjuntamente, que tampoco en ese momento no se celebraba. Se había celebrado anteriormente con otro formato, pero en ese momento tampoco se celebraba y de alguna manera reactivamos esa tradición. En el año 92, en el año 92. ¿no? Si no recuerda, que fue cuando entró Pepe Orozco y entraste tú también. Fue una de las veces que entró Pepe Orozco, el hermano mayor. En el año 91 el hermano mayor era Romualdo Fernández Otero y
que entonces las elecciones eran anuales, ¿sabes? Del hermano mayor. Y en el 92 pues, fue Orozco el que tomó la rienda de la hermandad y nos tocó de organizar el cincuentenario fundacional, del cual estamos muy orgullosos, por cierto. Por supuesto que sí. Las imágenes que estamos viendo ahora mismo en pantalla son del año 2008, ¿no? No son de 1992, y ya ahí se ve, ¿no? Caras muy conocidas de la Hermandad del Cautivo por aquel entonces. ¿Y cómo recibió la ciudadanía esa salida procesional de San Juan? La salida profesional, yo creo, sin lugar a dudas, que sin lugar a equivocarme, de que fue una de las, o la mejor de todas las que llevamos. Fíjate lo que te digo. Fue la primera, pero fuera por la forma de vender la procesión, de anunciarla, ¿no? De promocionarla, o fuera por o por las ganas que teníamos todos de hacerlo, que el pueblo respondió maravillosamente bien hasta la cosa de que el mismo párroco, después de la procesión, estaba tan contento de cómo había salido todo, que nos propuso de colocar una placa, una lápida de mármol en el interior de la parroquia de San Juan Bautista, recordando, para que quedara constancia de esa primera salida procesional de San Juan Bautista. El párroco en aquel momento sería Don Cristóbal, ¿no? Romero, sí. Don Cristóbal. Que además, desde el momento que se lo propusimos, se abrió a nosotros, igual que al ayuntamiento, porque en el tema religioso teníamos que tener visto bueno del párroco, y en el tema festivo pues teníamos que contar con la delegación de cultura del ayuntamiento de Las Cabezas, que en aquel momento el alcalde era Pedro Castro Soriano y el delegado de cultura Juan Romero, que estuvo siempre dispuesto a todo lo que le proponíamos, porque desde luego eran actividades que estaban estudiadas, ¿no? Y que de alguna manera reactivaba la cultura en Las Cabezas, porque no estaba como ahora. Ahora hay hasta ahora hay muchas, gracias a Dios, hay muchas asociaciones, muchos colectivos que trabajan por la cultura, pero en el año 92 evidentemente no era igual, por desgracia. Y lo decíamos, que la providencia iba a salir a la palestra en esta entrevista, en esta conversación, amigos, y es que el primer año que procesiona, después de mucho tiempo en la imagen, ese 24 de junio de 1992 cae en miércoles, que el miércoles santo es cuando sale el Hermandad del Cautivo. Un aliciente más para los organizadores, que éramos nosotros. La gente diría, bueno, la Hermandad del Cautivo nada más que sale los miércoles, ¿no? Nada más que sale los miércoles. La verdad que sí, que coincidió de que fue miércoles, y fiesta local, que ya venían celebrándose con motivo de la velada, pero que a nosotros nos sirvió también para que la procesión ganara entero, ¿no? Ganara entero. Y esa promoción de la propia procesión del santo, que nos decía, también os hicisteis cargo en ese 1992 de la noche de la velada, de la quema, ¿no? De la quema. En muchos sitios se le llama Juás, o la quema de Juan y Juana. Ese primer año lo hicimos en la explanada de la nave del CEMPA, y ofrecimos una sardina gratuita a todas las personas que querían acercarse allí, y teníamos la hoguera, y fue una forma de alguna manera de lanzar esta actividad. También llevábamos unas pañoletas con un escudo, con la imagen con un lobo, con la imagen de San Juan, y estuvimos repartiendo pañoletas mientras que hubo, ¿no? No me acuerdo qué cantidad fue la que hicimos. De alguna manera queríamos identificar al patrón con el pueblo, ¿no? Y hacíamos lo que creíamos o lo que veíamos que podíamos hacer. Se ha cumplido, ¿no? Yo creo que sí que es cierto que Las Cabezas no es como otros tipos de pueblos, también de la comarca, que tienen al patrón. Hombre, pues ese amor incondicional, pero sí que es cierto que la devoción ha crecido en los últimos años. Yo voy a ser crítico en este aspecto. Yo creo que todos los cabeceños, cada uno del sitio donde estamos trabajando, que nos corresponde, podíamos hacer un poquito más por esa procesión, tanto en lo religioso como en la actividad festiva. Yo creo que nos hemos anclado en siempre lo mismo, y yo creo que hay campo como para poder, por ejemplo, yo te pongo un ejemplo que a mí siempre me da un poco de pena, porque yo voy a la hoguera por tradición y me gusta observar el tema de un guión que fuese todos los años el mismo, porque sí, vienen muy buenos grupos de gigantes,
no sé, de charanga o de lo que sea, pero la verdad que llega un momento en que ellos mismos no saben lo que tienen que hacer. Entonces, a mí me gustaría que esto fuese una cosa instituida, que se hiciera todos los años igual, que se esperara. Que se esperara, Y ¿no? se generara esa tradición Eso, que la gente... que fuera atractivo para, igual que el tema de cantar alrededor de la hoguera, el tema de las peticiones que se hacen tirando el papelito a la hoguera, pero también veo que las hogueras son muy grandes, no se pueden saltar. Y entonces, si tú ves alguna grabación, tú ves que sale ardiendo y no se puede saltar. Inmediatamente cogen y te la apagan, entonces no le da participación. Lo siento, pero si no lo digo, no me quedo tranquilo. Claro, dicho está y dicho bueno... está, yo creo que no cuesta trabajo. Eso no es cuestión de dinero, es cuestión de querer. Claro. Todos los aspectos. Efectivamente, sí que es cierto que bueno, que se echan de menos. Había también tradiciones antiguas del pasacalle, ¿no? Que se hacían, ¿no? No sé si se pueden hacer ahora, el toro también de fuego que se hacía. Y el pasacalle sí que es cierto que tiene mucha tradición. Sí. Nos decía el otro día el concejal de festejos que estuvo aquí hablando con nosotros, que el pasacalle sí tiene mucha tradición, mucha gente que va a verlo, pero sí que es cierto que después las actuaciones, la verdad, la gente se suele marchar. Claro, y que bueno, que están ahí estudiando la forma de viabilizar el seguir las fiestas, ¿no? Que tome nota y empiece también, hombre, que no, el pasacalle es magnífico, sí. Cada año mejor, yo estoy, vamos, que me gusta, pero luego cuando llegamos al sitio ya baja un poquito el listón. Claro, yo creo que voy a proponerle también eso de la sardina gratuita, que a mí bueno, eso hoy a lo mejor hoy a lo mejor eso no es viable, pero porque de eso vale dinero. Claro. Pero el tema de un guión establecido para los artistas que vienen a cumplir con el trabajo y lo de hacer la hoguera más pequeña y esperar que la gente se vaya, no echar a la gente con la manguera, ¿no? La verdad que yo lo veo así, no puedo... Yo me planteo también, volviendo a la procesión y a la imagen de San Juan Bautista, creo que podríamos quitar, ¿no? Un poco el tema de la devoción, que siempre va a estar instituida en esa imagen, pero una imagen que, bueno, lo veíamos el otro día en esa restauración que ha tenido a cabo, o más bien restauración, un trabajo de fijación de policromía, trabajo de urgencia para el mantenimiento, y bueno, pues bueno, los profesionales de Moima nos decían que estaba dentro del círculo de Roldán, de Pedro Roldán, de la Roldana, de su hija, bueno, que tener esa imagen en las cabezas, como nos decía, el 80% de los cabeceños casi que ni se daban cuenta que estaba ahí, pues también es un buen aliciente esa procesión para que cada vez más cabeceños y cabeceñas se dieran cuenta de no solamente el patrimonio de arte sacro que tenemos en nuestra Semana Santa, sino que hay muchas imágenes que reciben más o menos devoción, seguramente menos, pero que también como valor artístico es superior, ¿no? Es superlativo. Sí, por supuesto, estoy de acuerdo contigo. Hay imágenes como la de Santa Rita, una serie de imágenes secundarias, podemos llamar entre comillas, que no se valoran a lo mejor, que de hecho están un poco dejadas en el tema de restauración, como la Virgen del Rosario. Hay una serie de imágenes tan valiosas como las que procesionan y no se le tiene ese respeto, por llamarlo de alguna manera, o sea, como imágenes. Claro, por supuesto. Como imágenes. Pues sí que es cierto que bueno, que gracias a la labor que hicieron desde la hermandad, que hiciste, y desde la hermandad del cautivo, pues yo creo que, sobre todo ya de cara a los jóvenes, ¿no? Que cuando ya nacimos y cuando nos fuimos creciendo, ese 24 de junio, con más o menor ambiente en la calle, con más o menor personas que se acercaban a ver la procesión, se sabía que se salía el 24 y ya es tradición. De alguna manera instituida como una procesión más dentro de nuestra actividad religiosa. Sí, además había gente, ¿no? que bueno, en primavera, ya verano, ¿no? Decían que en estos 2 años de pandemia también echaban mucho de menos las procesiones de San Juan Bautista. Lo veíamos, el año pasado salía a la Puerta del Sol, a esa misa especial por su onomástica. Hace 2 años, en 2020, bajaba incluso al parque, a la Plaza de Cristo Rey, también en una de las imágenes que nos dejaba la pandemia, o bueno, los primeros eventos que podíamos tener, los primeros actos y celebraciones en la pandemia. Y bueno, sí que es cierto que cuando peor hemos echado mano a nuestras devociones, y San Juan como patrón también ha estado ahí. ¿Cuántos años llevasteis desde la Hermandad del Cautivo hasta que ya se hizo cargo el Consejo sacando procesión? Bueno, el Consejo se hizo cargo en el 2018 o por ahí, porque yo creo que en el 2017
estaba yo todavía de secretario en el Consejo y no se había planteado esa cuestión. Luego ya la nueva Junta Mayor del Consejo es la que lleva 2 años, creo, sí, 18, Sí, sí. 19, 2 o 3 años lleva la hermandad, el Consejo de Hermandades organizando el tema de la procesión. Y este año cambia el Yo creo, guión. por otra parte, que es casi una buena iniciativa, la verdad, porque es una forma de que el Consejo esté también ahí representando A todas las a hermandades todas las y hermandades. sea el pueblo entero, ¿no? El que haya cogido el testigo de la hermandad del cautivo, que hay que seguirle pues alabando, ¿no? Ese trabajo, sobre todo ese trabajo que hay detrás de potenciar esa devoción en las cabezas y que todos los cabeceños, todos los católicos cabeceños tenemos que estar agradecidos a vuestra hermandad. Una imagen que, como decíamos, un valor artístico importante, un valor que ahora se ve que necesita, y lo hablábamos también con Moimo, volvemos a esa entrevista, que necesita de una restauración mayor, de atajar ese problema y con las manos expertas hacer un buen trabajo para la conservación de la imagen del patrón, y una imagen que despierta esa humildad que decíamos. Volvemos a ese paralelismo entre el santo y el pueblo, entre el pueblo y el santo, la humildad que tanto nos representa, ¿no? Esa solidaridad también que tenemos como pueblo, se la debemos en gran medida a cómo ha velado, ¿no?, el patrón por todos nosotros. Así sea, como lo Sí, puedo decir. por supuesto que sí. Yo, cuando me pongo a pensarlo, yo creo que es la primera característica como pueblo que se nos asemeja a San Juan. Seguramente tendremos muchas más. Muchas más. La verdad que sí. Este año cambia. Hablábamos antes del guión establecido. Este año no sale en un paso como nos tenía acostumbrados, sale en anda, sale en una parihuela, y también cambia sorprendentemente para propios extraños ese recorrido que va a acercarlo a la barriada de la Plaza de los Girasoles, ¿no? Nos comentaban en el último programa. Efectivamente, nos comentaban, ¿dónde está esa barriada de los Girasoles? ¿Dónde está esa Plaza de los Girasoles? Pues está en el Polideportivo Municipal, allí en el campo de fútbol, en el Carlos Marchena, esas calles que están adheridas a esa zona. Bueno, también es una buena iniciativa quizás para acercar a otros sitios del pueblo el patrón. Un aliciente más y es atractivo, ¿no? Es más largo el recorrido y va por calles que normalmente no pasa ninguna imagen. Va a ser el patrón el que va a romper esa lanza por las barriadas exteriores del pueblo, no solamente siempre... El extrarradio, ¿no?, que se suele llamar, ¿no? Esa es la palabra, así que es verdad. Yo creo que la iniciativa es buena y espero que el pueblo acompañe y que podamos seguir en esa línea. Además lo pueden ver en sus pantallas las personas que estén viendo el programa en directo o que lo vayan a ver en diferido antes de la salida procesional, que tendrá lugar a las 8:30 de la tarde en la parroquia de San Juan Bautista. Pues ahí están viendo el listado de todas esas calles, nos decía un recorrido largo el que va a hacer el santo, y ahí están todas esas calles que van a poder, bueno, pues todos los vecinos de las cabezas de esas zonas y de cualquier otra barriada de nuestro pueblo, pues acercarse para ver esa solemne procesión que va a tener lugar este 24 de junio y también una misa de jóvenes a las 11 menos cuarto, pensado también para que esa devoción al santo se vaya germinando desde bien temprana en la edad, ¿no? Esa misa que se va a tener también, que se está ya teniendo en el último año. Sí, es una forma de que se comprometa más la juventud con los temas religiosos y que se comprometan más con la Iglesia, que lo necesita también, ¿no? La juventud tiene que acercarse más a la Iglesia porque la Iglesia es nuestra, ¿no? Es del pueblo. Por mucho que se diga, las cabezas y España es un pueblo católico. Por supuesto que sí. Hablamos de San Juan, hablamos del día 24 de junio, de esa procesión, pero yo creo que las cabezas, desde que ha amanecido esta mañana de 23 de junio, ya, bueno, pues respira de una manera diferente. Hay muchos cabeceños que van a aprovechar el día festivo de mañana para irse a la playa, para hacer un viajecito y aprovechar el fin de semana, pero los que de verdad nos gusta esta fiesta y nos queremos permanecer aquí, vivirla, digamos que es una fiesta de 2 días, ¿no? Porque ya empieza, como decimos hoy, a esa especie de previa, no solamente de la procesión, sino también de la previa a la noche, una noche mágica, ¿no?, en la noche más corta del año, como se suele decir, con esa pasacalle, con esas primeras veladas. Y yo quiero
volver, ya que estábamos en 1992, en ese inicio de las procesiones y desde que el cautivo se hace cargo en gran parte y gran medida de estas fiestas. Quería, bueno, conocer cómo se vivía antes, Cristóbal, alguien como tú que has estado siempre pues atento a la historia de las cabezas, que has formado parte de ella, cómo se vivía esas noches del 23 de junio previa a esa primera sardinada o a esa primera... Hombre, la verdad que los primeros años había un poco de desconocimiento por parte de la población, pero animándolo de alguna manera por los medios de comunicación que teníamos en aquel entonces, que era prácticamente solamente Radio San Juan, pues la gente respondía, ¿no? Y yo creo que en ese aspecto sí hemos ido creciendo y como tú bien dices, esta noche ya se espera. Los jóvenes que han nacido con ella, esta actividad presente, pues ya la esperan y los menos jóvenes, como yo por ejemplo, a mí me encanta esta noche porque de alguna manera me hace revivir la magia y además, como yo digo, por lo menos hago bulto y que haya más gente presente en todos los actos que se organizan desde las distintas asociaciones y entidades. Después de muchos años sigue dando miedo esos zancudos cuando van, y sobre todo más que miedo, vergüenza que te cojan y te hagan pasear, ¿no? Más que miedo, yo siento admiración, ¿no? Por los trabajos que los artistas acometen, ¿no? Cada uno en su faceta y en su campo. Yo lo veo muy bien y creo que en ese aspecto hemos avanzado mucho. Tenemos que avanzar en el tema religioso de que haya más participación y que acudamos a esa procesión para que luzca. Una procesión que mañana va a ir acompañada de la banda de San Juan Evangelista, que en un primer momento, por lo menos los primeros vídeos que tenemos aquí de Telecable, es la banda de música San Salvador, también la que lo acompañaba. Era el pueblo entero, ¿no?, el que acompañaba al santo y el que se involucraba. Por supuesto, desde la primera salida la banda de San Salvador, que de hecho la costeaba el ayuntamiento cuando no tenía ningún tipo de convenio con el ayuntamiento le pagaba a la banda esa salida procesional y ha estado hasta hace poco, que ahora se ha cambiado, pues nada. Sí, sí, yo creo que, si no me equivoco, creo que es la banda de cornetas y tambores San Juan Evangelista, bueno, pues yo creo que también es acertada, ¿no?, esa elección sí, darle participación a todas las bandas. Pues mira, pues justamente tenemos a la banda ahí, estamos hablando de ella y tenemos esas imágenes. ¿Cómo hemos cambiado? En 2008 hasta ahora han pasado ya, ha llovido desde entonces y vemos en esas imágenes cómo hemos cambiado. Qué alegría que no haya cambiado la devoción, sino que haya ido creciendo, ¿no?, a San Juan Bautista, aunque como estamos comentando en esta entrevista junto con Cristóbal Rodríguez, hay que seguir avanzando en esa idea de ir germinando, ¿no?, como decíamos, los más jóvenes y los no tan jóvenes. En la mayoría de los pueblos la festividad o la celebración del Día del Patrón es un día grande. Nosotros tenemos que conseguir que sea más grande todavía de lo que es. Bueno, había también una idea, y nos lo contaba el propio Alberto Crespo el otro día, que había una idea de, bueno, trasladar la Feria de Septiembre a la festividad de San Juan, de nuestro patrón, como hay en otras ferias. Los propios caseteros, las propias asociaciones feriantes no querían, pero sí que es cierto que la velada de San Juan llegó incluso a pisarle los talones, sí, si no igualarle. Por lo menos igualarla, ya te digo que en aquella fecha la velada de San Juan era tan importante como en su composición y en las atracciones, en las casetas, tanto como la Feria de Septiembre. Por eso nosotros también veíamos esto, que te comentaba antes, que era mucha velada y no se conocía la figura del patrón. Y además que la de gente, ¿no?, dentro de la hermandad, que ha crecido, que ya algunos pues no están, que lucharon, ¿no?, por eso y obviamente pues un día como el de mañana es también para estar y recordar a todas aquellas personas que nos han dejado o aquellas personas que han seguido trabajando con la hermandad y que están ahí siempre para lo que se le necesite. Una hermandad como la del cautivo, de la que hablamos mucho porque trabaja mucho y porque con motivos como este, ¿no?, pues dio un paso adelante cuando pues quizás nadie se lo planteaba. Ese es uno de los puntos más valiosos de esta cuestión que estamos hablando, porque hoy, ya te digo, repito, hoy hay actividades por todas partes, hay mucha ayuda del ayuntamiento, de la Dirección de Cultura, de la Dirección de Festejos, pero en aquella fecha era más desconocida la cuestión y se trabajaba de otra manera y logramos nuestro objetivo, que era sacar patrón por las calles del pueblo. La gente que os decía los primeros años,
la gente de la calle? Bueno, la gente siempre han valorado mucho nuestro trabajo, porque nos metíamos en berenjenales que nos superaban, ¿no? Por ejemplo, en la Cruz de Mayo también fue, cuando nosotros empezamos con la Cruz de Mayo, no se celebraba la Cruz de Mayo en las cabezas, lo que quiere decir que de alguna manera levantamos también un poco lo que fue esa celebración, ¿no? Entonces la gente está más acostumbrada a vernos trabajar duro, ¿sabes? Y luego teníamos los resultados que de alguna manera también nos ayudaban, porque la Cruz de Mayo, nuestra intención era levantar la fiesta y hacer algún tipo de actividad que nos reportara beneficios para poder luego costear la salida procesional, evidentemente, los gastos de salida y de enseres que habría que comprar, ¿no? Que había que adquirir. Bueno, pues fueron más de 2 décadas la que la Hermandad del Cautivo pues sacó a San Juan Bautista, y digo sacó, aunque quede feo, pero es sacarlo del altar donde estaba, olvidado casi para muchas personas, para que las cabezas y los rayos de luz de nuestro pueblo, de nuestro cerro, pues volvieran a irradiar aún más con la imagen, con la figura y con la devoción de un patrón que, ¿qué piensas tú que hoy en día despierta a los cabeceños? Al menos los cabeceños que te rodean, de los que puedes tú conocer un poco cómo es esa devoción a San Juan Bautista. Hombre, la devoción que ya ha adquirido la imagen, igual que antes era desconocida, hoy por hoy tiene su devoción y eso es importante, ¿no? Tiene sus seguidores, por llamarlo, de un símil deportivo, ¿no? Eso es así, eso es indiscutible de que hoy, como tú has dicho, habrá jóvenes católicos que se encomienden a él en un momento determinado. Y eso es importante. Eso es cuestión de que ya hoy en día el patrón está presente en la vida del pueblo. Eso que me dices, pues, la verdad es que me ha transportado a una conversación de hace no muchos días, porque, bueno, en estas estampitas que se reparten desde que comenzara a salir, ¿no?, de la imagen del patrón, sí. Hablando con un grupo de amigos que unos acaban de terminar de hacer una oposición, otros se están preparando para otra, y bueno, preguntando, ¿no? Bueno, ¿y ustedes a quién os encomendáis? ¿A quién? Y los dos me sorprendieron diciéndome que tenían una estampita de San Juan y que se encomendaban. O sea que, eso de alguna manera también es hacer pueblo. Claro, claro. Es que no solamente es con su hermandad, con las imágenes titulares de su hermandad, que por supuesto que sí, pero que entre todos ellos tengan la imagen también unitaria de San Juan. De alguna manera engloba a todas las hermandades. Pues es curioso, y la verdad que bueno, que es un motivo de sentirnos más orgullosos de ser cabeceños y de tener esa unión que tenemos. Eso es lo principal, la fe en Dios y la fe en nuestro pueblo. Yo creo que es nuestro patrón. Este programa, Pasa la Vida, que es la primera vez que te tenemos aquí. En este sí. Estamos andando en este programa en los primeros pasos. Como ves, y lo pueden ver también en nuestras tazas, lo ven en el decorado, también en la mesa, tenemos una imagen del arcángel que, bueno, preside la iglesia en la torre de... La cúpula de la cubierta de San Juan Bautista, de la parroquia. Nosotros queremos con este programa, pues, como ese arcángel, estar pendiente a todo lo que pasa en las cabezas, porque pasa mucho y a veces pasan cosas tan bonitas que no nos damos cuenta y que en realidad son lo que tenemos que potenciar para que sigamos enamorándonos de nuestro pueblo, que tanta falta hace. Y gracias a ese amor que le teníais, pues personas como tú, a un santo como San Juan, a un pueblo como Las Cabezas, pues habéis hecho que esa devoción al patrón no solamente que creciera, sino que gracias a esa semilla que pusisteis, ha seguido y va a seguir creciendo. Amor y respeto. Por eso lo queríamos llevar al sitio que le correspondía, que es el que tiene hoy en día y que tiene que seguir teniendo. Pues como cabeceño, darte las gracias por eso que hicisteis con el patrón, que lo seguís haciendo y que todo lo que hacéis por Las Cabezas, todo lo que habéis hecho. Y creo que es de bien nacido ser agradecido, y mucha gente que nos está viendo a través de las redes sociales, que nos va a seguir viendo en las reposiciones del programa, pues en sus casas también le va a salir, después de conocer la historia de cómo surge esta procesión, el dar las gracias. Dar las gracias a todos los que en su día decidisteis arriesgaros, aventuraros a este proyecto, y que, bueno,
mirando hacia atrás hay que decir que ha salido no bien, sino muy, pero que muy bien. Yo creo que lo más importante no es que nos dé las gracias, sino que reconozca que Las Cabezas tiene un patrón y que hay que seguir haciendo pueblo de todos los rincones de nuestro pueblo, valga la redundancia. Bueno, pues qué mejor manera que con esa frase para seguir y continuar en nuestro programa. Hablábamos antes de esa vela de San Juan, de esa quema que se comenzaron a hacer, y hemos querido también seguir mirando al pasado, para comprender mejor el presente y el futuro, seguir mirando al pasado de lo que se hacía en Las Cabezas en antaño con estas fiestas, con la festividad de nuestro patrón y con la noche de San Juan. Así que, Cristóbal, vamos a seguir conociéndola, si te parece, quedamos aquí y vamos a hablar con un experto en historia de Las Cabezas. Ha sido un placer tenerte aquí. A mí también. Que compartas con nosotros también en este 23 de recíproco. junio. Y bueno, un día tan especial que, bueno, cuéntanos cómo lo vas a vivir esta noche, ya por último. Esta noche participando, aunque sea de observador solamente, en todas las actividades, por supuesto. Bueno, a lo mejor te dejas un zanco y te tienes que poner en el pasacalle. Yo antes, hasta antes de la pandemia, saltaba la hoguera también, con mis limitaciones, ¿no? Y el papelito con las peticiones y los deseos, eso irá conmigo siempre. Bueno, pues nos vemos esta noche en la hoguera de San Juan y en la quema de Juan y Juana, ¿no? En la hoguera de la noche de San Juan, que seguro que van a ser muchas peticiones, y lo que le vas a pedir me lo voy a guardar porque es algo privado y muy algo que es muy personal. Vale. Nosotros continuamos, de nuevo muchísimas gracias, Cristóbal, y continuamos con Pasa la Vida. Vamos a seguir conociendo la tradición de la noche más mágica en Las Cabezas, de la noche de San Juan. En Telecable Andalucía te ayudamos a conectarte. Puedes llevarte tu fibra de 1 giga a 16,90 €. Incluso acercarte a tus seres queridos de forma ilimitada o ver tus películas y series favoritas desde 4 € al mes. Pero lo más importante para nosotros es hacerte sentir como en casa. Visítanos en telecableandalucía.com. Conectarse está al alcance de todos. Ubicada en Las Cabezas de San Juan se encuentra su óptica, Opticame. Ofrece servicios completos en optometría, realizando exámenes visuales tanto a adultos como niños, incluyendo técnicas novedosas en terapia visual. Con su propio taller de montaje y la más alta tecnología utilizando equipos de última generación. Promociones personalizadas con la mejor atención y profesionalidad. No falta detalle. Servicio de suministro de lentes oftálmicas y de contacto con garantía y respaldo total. Cuenta con una amplia gama de lentes monofocales, progresivas, de sol e incluso cuentan con su propia línea de monturas Maestre y Laguna. Si quieres verlo todo y no perderte ni una, llévate unas Maestre y Laguna. Comodidad de pago y servicio financiero hasta en 1 año sin interés.
Disfruten del placer de ver mejor en Opticame. Situada en calle Ancha número 18, también pueden encontrarla en las redes sociales o si lo prefieren pueden llamar al 854-800-740. Opticame. Imagina la cocina de tus sueños. San Francisco la hace realidad por mucho menos de lo que piensas. En Muebles de Cocina San Francisco fabricamos, vendemos e instalamos sin intermediarios, lo que nos permite ofrecerle los mejores plazos y un servicio a su medida. Nos avalan más de 30 años de experiencia. Ven y compruébalo en nuestras salas de exposiciones en Las Cabezas y Espera. Muebles de Cocina San Francisco, donde las ideas para tu hogar se hacen realidad. Juan Antonio Vélez Gómez, enciclopedia viviente de la historia de nuestro pueblo. En primer lugar, felicidades doblemente, porque hoy, 23 de junio, no solamente estás a las puertas de tu santo, de tu onomástica de San Juan Bautista, sino que también, celebras tu aniversario de boda, tu aniversario matrimonial, un día y una fiesta, la de San Juan, muy importante en tu vida. Muchas gracias por la felicitación. ¿Cómo es para Las Cabezas su patrón, San Juan Bautista? Pues para mi modo de entender, no está muy bien valorado. Hay pueblos, porque si nos vamos a la noche de San Juan o el día de San Juan, universalmente quizás será de los días más celebrados, no porque sea el patrón. Uno es solsticio, que celebra el solsticio, es decir, el día más largo del año o la noche más corta del año en el hemisferio norte, que es el que estamos nosotros. En el sur es todo lo contrario, y otro, pues sencillamente el San Juan. Habrá otro que es el patrón. Aquí, quizá en España, donde más se celebre sea en la parte del Levante, y en Castilla, en Soria, Segovia, todo eso es muy, muy, muy famoso. Más famoso que por ejemplo, que aquí, que es nuestro patrón. Yo aquí en Las Cabezas ha habido veces de que ha pasado completamente desapercibido el día de San Juan. Si nos vamos me traspongo ya muchos años, quizás los primeros fundadores de esta hoguera de San Juan fuimos una pandilla de jóvenes de los años 50, que como nos enterábamos que en muchas ciudades hacían una hoguera y eso, pues nos dio por hacer una hoguera. Entonces la primera hoguera que hicimos, 8 o 10 amigos, la hicimos detrás del postigo del convento. Pues ¿cómo fue aquello? Aquello uno llevó una silla ya que no estaba en uso, otro una puerta, otro un trozo de madera, todo el día allí arrimando material inflamable, madera, y por la noche, cuando llegó la noche, el grupito ese que organizamos, nos sentamos alrededor de esa hoguera, nos llevamos un par de litronas, que era lo que se tomaba de tinto, y allí nos llevamos 2 o 3 horas haciendo gamberradas, pasando por lo alto de las llamas, otro cogiendo un ascua y tirándosela a otro. Así estuvimos un par de años.
Por lo tanto, se puede decir que cosa así oficial no era nada, era oficiosa de un grupo de amigos. Se quedó eso un poquito parado, entonces vino aquí un sacerdote de las Cabezas, coadjutor de las Hermanas de la Cruz, que no sé si lo habrá escuchado, que es Paco Álvarez. Paco Álvarez. Álvarez, de la familia que aquí vulgarmente los Mantalombro, que tuvo unos pocos de años de coadjutor con don Julio Ruiz, que era el principal, el párroco. Bueno, pues él, como esto era una cosa pagana, pues ya le quiso dar un poquito entre pagano y lo religioso. Entonces ya empezó con la función religiosa y por mediación de él y el ayuntamiento ya empezaron lo que se llama una velada. Vamos a poner como aquí nos decimos, o velada, es velada, pero velada. A lo andaluz. Empezaron ya a poner alumbrado desde ahí desde Sevilla Betis hasta la Plaza del Bacalao. Ahí se hacía la hoguera. Ha habido varios sitios, pero uno de los sitios fue esto, la Plaza del Bacalao. También se hizo detrás, en donde están los almacenes los antiguos almacenes del trigo, hoy que están algunos de estos del ayuntamiento, en la calle Utrera. Y así tuvimos unos cuantos 5 años. Llegó a ser importante porque la fecha era muy adecuada para que viniese turronero, cacharrito y cosas de esas. También el ayuntamiento puso la caseta municipal en la Alameda, un par de casetas también particular se unió. ¿Llegó a ser casi al nivel de la Feria de Septiembre? Yo creo que si hubiese seguido por la fecha, que es mejor fecha, aunque ha venido unos días muy calurosos, pero por esta fecha suele hacer menos calor normalmente que en septiembre. Hubiese rebasado a la Feria de Septiembre. Eran 3 días, nada más. Viernes, sábado y domingo. Así nos llevamos unos pocos de años, pero como otras tantas cosas de aquí de este pueblo, pues fue desapareciendo y prácticamente casi desapareció el día de San Juan. Pero ya después lo retomaron, hubo otra vez otra etapa, que ya la hermandad del cautivo, con los costaleros, pues sacó en procesión a San Juan Bautista, porque otra cosa tengo que decir, aquí hay un porcentaje muy elevado de personas, antiguamente, no sé si hoy actualmente está, que se confunde con los Juanes. San Juan Evangelista. Porque resulta que todo el mundo se cree que el patrón del pueblo es el San Juan que tenemos en San Roque, que es el evangelista, que es el que sale con Jesús. Y no, es el que está en la parroquia, allí al lado del sagrario, que es el Bautista. Pero si tú preguntas todavía mucho, todavía se cree que el San Juan, patrón de las Cabezas, es el que tenemos en San Roque, y no es así. ¿Sí? Fue en 1992 cuando 92 más o menos. Cuando sale por primera vez en procesión. Al menos en procesión, que recordemos que haya escrito. Sí, con los costaleros de la Hermandad del Cautivo. No sé si hoy día, yo creo que sigue todavía prestando sus costaleros a que saque en procesión a San Juan Bautista. Por supuesto que sí. Hace unos años ya tomó ese testigo el Consejo de Hermandades y Cofradías, pero sí que es cierto que la Hermandad del Cautivo de una manera muy especial ha estado siempre pues apoyando y desde el año 90 o 92 más o menos. Yo me quiero referir y volver a aquellos primeros años, porque no sé si te acuerdas de quiénes erais esos jóvenes que comenzasteis con la quema. Pues desgraciadamente o lamentablemente,
me acuerdo de todo, porque era una pandilla que siempre estábamos juntos. Pues quizás no vivamos nada más que 2 o 3. Por ejemplo, estaba uno que Pedro Sánchez, de una panadería que había aquí de los Sánchez, estaba Juan Jesús Marín Guerrero, que lo habrá escuchado usted, que como se llamaba también Juan, ¿verdad? Estaba Luis Gutiérrez, Pepe Bosa, tío de Antonio Bosa. De Pepe también, claro. 8 o 10, que eran los que estábamos casi siempre juntos. Por ejemplo, ese mismo día de San Juan, particularmente nosotros lo celebrábamos a un guateque, que llevábamos un guateque, o bien en casa de mis padres, que era la panadería Vélez, o la farmacia, que era donde vivía Juan Jesús. Había un patio allí muy grande, lo adornábamos y eso, y celebrábamos nosotros con baile y cosas esas el día de San Juan. Pero eso es particularmente las cabezas, los que podía hacerlo, porque también todo el mundo no podía estar como una fiesta, porque la economía, te hablo de los años 50 o 60, que la cosa no es como hoy, ¿verdad? Y ya ahora, pues ya sabe más o menos cómo funciona San Juan, que sacan, se van a ir a la explanada esta del aparcamiento de la feria, y hacen la hoguera. Después salen también, no sé si unos gigantes cabezudos, porque yo ya casi no los veo, con la edad mía pues ya por la noche no salgo muy poco, y de eso puedo decir de pocas cosas, ¿no? ¿Recuerdas cuando se empezó a quemar a Juan y a Juana? Esa quema que se hace en cada noche de San Juan, aquí en las cabezas. Pues eso sería en los 70, sobre la fecha más o menos, que se empezó a hacer la velada. Porque ha habido 3 etapas. La etapa nuestra, que es una cosa informal, como si decimos, vamos a ir hoy a la playa, va unos pocos, no va todo el pueblo, ¿no? Y nosotros pues, organizamos 2 años, y ya el cura ya puede ser que sería por los años 70 o 80, más o menos. Tuvo una temporada sin nada. Pasó una cosa muy similar, también pasó con la romería. La romería, este mismo grupo más o menos, fuimos los que fundamos la primera romería, en honor a María Auxiliadora. Casi los mismos. Y los reyes. También fuimos los mismos. Y entonces se quedó parado porque no quería el dueño de que fuera allí, porque se le hacía mucho destrozo a los sembrados y cosas de esas, y se dejó de ir al cortijo de la Arinosa, que es donde íbamos, y ya después de 2 o 3 años comenzó ya con San Isidro al Zaraje. Y de San Juan, pues ya he dicho, yo para mí San Juan es muy importante. Para las cabezas creo que no es tanto, porque si yo te digo que siempre pueblo que no es el patrón, por ejemplo, Lebrija y Utrera, celebra más el día de San Juan, que está celebrado aquí en las cabezas, en Lebrija es muchas veces es fiesta local, y en Utrera es fiesta local. Aquí es fiesta local, también ahora, pero a veces no ha sido fiesta local. ¿Cree usted que con los últimos años que se ha podido ir viviendo pues esa tradición de la procesión, tener una constancia en cuanto a celebrar la noche de San Juan no ya con la vela de 3 días, pero sí con la quema de Juan y de Juana, con ese pasacalle, se le va a ganar más devoción, más importancia al día de hoy? Hombre, yo creo que aquí hay 2 cosas. Otra vez vuelvo a lo mismo. Lo pagano
la gente disfruta más con lo pagano con lo religioso, porque lo religioso es una parte de los que somos religiosos, pero lo pagano, las fiestas nos gustan a casi todo el mundo. Ya la religión, uno estamos por una religión, otros estamos por otro, y otros no somos ateos que no queremos saber nada de la religión. ¿Verdad? Y yo creo que el asunto pagano, que es esto de los fuegos artificiales, meterle fuego a San Juan, que arda San Juan, después que los gigantes cabezudos y eso, seguirá teniendo atracción. Sí, pero que deberíamos de potenciar un poco más, ¿no? Quizás lo que... A ver, yo lo que vería es que tuviese además, como lo puso el cura, una pequeña velada. Una velada con alumbrado, ¿ya? Y que en vez de ser un día sea, por ejemplo, un par de días, o sea, que sea un poquito más sonado, porque aquí resulta de que todos los pueblos que tienen patrones, un porcentaje muy elevado en la feria o la fiesta es el día del patrón, de la patrona, sin ni más lejos, fíjate, Utrera, la feria, Virgen de Consolación, Lebrija, la feria, la Virgen del Castillo, Trebujena, la Virgen de Palomares, ¿sí? Y nos liamos y son fiestas, ferias o veladas en honor al patrón o a la patrona. Aquí tenemos, sí, algo más, que bueno, el asunto de la hoguera, pero también una pequeña feria, por ejemplo, que si no tan importante y tantas casetas como tenemos en septiembre, pues poner su caseta municipal, si alguna caseta particular quiere instalarla también, que tenga su poquita de música, se creen algunos actos culturales referentes también al patrón, a San Juan, si hay que dar un pregón, que se dé un pregón, como se está dando tantos pregones de casi de todo, es mi opinión particular. No quiere decir que yo... Porque tú me has dicho una palabra que te agradezco, pero lo que yo sé, lo sé por, como dice el refrán, que más sabe el demonio por viejo que por demonio. Yo no soy ningún estudioso, soy un hombre de pueblo y ya está, que he vivido muchos años y con esos años pues me han enseñado muchas cosas. Y he tenido el privilegio de que lo he mantenido en mi mente, que a lo mejor le pregunto yo muchas cosas a amigos míos de mi edad y oye, pues porque tenga a lo mejor duda en cualquier cosa y no se acuerda de no meter las cosas. Dios me ha dado ese don de que me mantiene bien mentalmente y es la única ventaja que tengo a lo mejor con otras personas. Y que te lo mantenga porque aprendemos muchos jóvenes de las cabezas gracias a ti y a tu vamos, que no iniciativa. soy ningún estudioso ni nada, son vivencias mías, que no es... Sí, pero vivencias tuyas que te has fijado en muchos detalles, al igual que los detalles. Cuando empezasteis con ese esquema, con eso, como nos decía antes, ¿no? Travesuras que hacéis en los postigos del convento, ¿ahí teníais ya la tradición de tirar a la hoguera las peticiones, esos papelitos con...? No, bueno, eso no lo teníamos, no lo tuvimos. Eso nosotros más que nada imitamos, más que nada hay un pueblo que se llama San Pedro de Manricos de Soria, que era de los más famosos, y teníamos relaciones con algunos sorianos que nos explicaban lo que eran las hogueras, porque aquí se desconocía por completo. Y entonces, pues, imitábamos algo de ese pueblo, que era de, por ejemplo, saltar por los altos de la lumbre, coger a nuestra pareja o a un amigo e intentar así
como el cabrito, Sí, sí, como sea, cogerla. pasarlo los dos juntos, algunos nos quemábamos, tal. Otro cogía un ascua de candela, lo normal de la juventud. ¿Verdad? Qué bonito que conocer que una fiesta que, bueno, pues con variaciones se ha mantenido en las cabezas, al menos en los últimos años, venga de un grupo de jóvenes que, dices Bueno, Andrés Gamberrada, pero era no es que imponer, nosotros, ¿no? Una... porque nosotros hicimos es invitar a otra Soria, ciudad, a un pueblo de Soria. porque no ha salido una cosa nata de nosotros, de que es un invento de aquí de las cabezas. Yo, por ejemplo, si te digo que una noche de San Juan, de esta, la pasé en un hotel de la Costa del Sol, y todos los hoteles que habían por la costa, todos estaban celebrando las noches de San Juan. Es decir, que se puede decir que de Algeciras a Barcelona, de los hoteles que hay en la costa, el 90% celebran esta noche. Más que aquí celebramos sin ser patrón ni nada, ¿eh? Bueno, pues eso tenemos que cambiarlo, sobre todo también los jóvenes. Como enciclopedia viviente del pueblo de las cabezas que te he dicho, que por mucho que dices que no eres estudioso, pero todo lo que has vivido lo has aprendido y sobre todo lo has compartido con la gente, que es lo más importante. De todas esas vivencias que has sacado de un día tan importante como es para ti el día de la noche de San Juan, ¿qué le recomiendas a los cabeceños, sobre todo a los más jóvenes, que aprecien o que, bueno, pues que potencien en esta noche para que sigamos creciendo como pueblo y con tradición? Bueno, yo le diría dos cosas. Una parte dirigida a los creyentes, que vayamos a la función religiosa, que acompañemos a San Juan en la procesión y además, después que disfrutemos de lo pagano, de esa hoguera, de esos fuegos artificiales, de todas esas cosas. Porque, y si se puede poner, como yo he dicho, un poquito de alumbrado, algo, de darle más realce a este día, porque para mí quizás será uno de los días mejores del año. Además de ser patrón de mi pueblo, las cabezas de San Juan, yo lo llevo arraigado muy adentro porque lo hemos celebrado. Mi padre se llamaba Juan. Y teníamos una panadería, todas las mañanas del día de San Juan ponía una botella de anís allí y unos dulcecitos y cosas esas, invitaba a todo el cliente que iban allí ¿A comprar pan? Yo, como soy Juan también, pues celebraba la vez de mi padre, celebraba San Juan. Y después esa tradición la he seguido porque nosotros, yo soy Juan, y perdona que me ponga en primera persona, tengo un hijo Juan y tengo un nieto Juan. Es decir, que yo ya mañana, si Dios quiere, ya tengo preparado todo para celebrar por lo mejor posible el día de San Juan, de lo de Gustavo. Y para mí fue una fiesta, además de ser, como ya he dicho, el patrón nuestro, mi día y el de mi hijo y el de mi nieto. No se le puede pedir más, ¿no? Por supuesto que no. Hay mucha gente que nos está viendo, seguramente que también tengan en su casa, en su familia, esa tradición de que su padre se llamaba Juan, de que su hijo se llame Juan, de que sus nietos se llamen Juan, y que siga así porque es una de las formas de también darnos cuenta de la importancia que, aunque a veces no le hayamos puesto, pues tiene el patrón para las cabezas, para un pueblo que cada vez que hablo contigo aprendo mucho más de él y sobre todo me doy cuenta de que por mucho que estemos enamorados, que nos encante nuestro pueblo, tenemos que seguir aprendiendo. Y ese es el motivo principal y el motor principal de nuestro programa. Así que ha sido un tremendo placer, de nuevo, que nos acojas aquí, en este rinconcito de tu casa, que es un tesoro. Muchísimas gracias por enseñarnos más acerca de nuestro pueblo y por abrirnos las puertas, no solamente de tu casa, sino también de tu corazón y de tu vivencia. Muchas gracias, pero el placer es mío, una vez más, por acordarte
de esta humilde persona. ¿Sí? Para lo que sea, estoy a vuestra disposición. Bueno, pues qué buen regalo nos hace Juan en el día de su santo, y es seguir conociéndolo y seguir conociendo las cabezas. Y como queremos seguir conociendo las cabezas y su patrón, vamos a seguir en este Pasa la Vida para conocer más acerca de la figura de este santo que, aparte de proteger a las cabezas, también le da nombre. Y continuamos en nuestro plató, regresamos para seguir hablando en este jueves 23 de junio, uno de los días más especiales en las cabezas, porque estamos a expensas de llegar a celebrar, y ya vamos a celebrar en unas horas también, la previa a nuestro patrón, la previa a la festividad de San Juan Bautista. En muchos lugares, en la mayoría de ellos, San Juan se está celebrando hoy. Ya nos contará nuestro próximo invitado el por qué y por qué nosotros tenemos el privilegio de celebrarlo mañana, como pues la mayoría de los años lo celebramos el 24 de junio. Y es que queremos seguir conociendo la historia de San Juan Bautista, la historia de nuestro patrón, del protector de las cabezas, y la historia, bueno, que entraña no solamente a este santo, sino a la relación que tiene con el pueblo de las cabezas. Y para ello nos congratula también saludar en esta tarde al párroco de las cabezas, don Marco Antonio Fernández. Bienvenido por primera vez a Pasa la Vida. Bien hallado, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias a Dios, preparando una festividad de San Juan Bautista como él se merece. Bueno, no sé si has podido ver algún que otro programa de esta corta vida que llevamos sí. en Pasa la Vida. Nos hemos apropiado un poco de la veleta, del arcángel que cubre las cubiertas de la parroquia. Nos da permiso, ¿no? Bueno, es patrimonio del pueblo. Lo decíamos, preparando ya la festividad de San Juan Bautista, que en muchos lugares de España y del mundo se está celebrando hoy, un día antes. ¿Por qué? Pues porque este año coincide, que sucede aproximadamente cada 8 años, coincide que en la octava del Corpus, el viernes de la octava del Corpus, es la festividad del Sagrado Corazón de Jesús. Y este año coincide con San Juan Bautista. Entonces, claro, evidentemente prevalece las festividades del Señor por encima de los santos, salvo, y es una peculiaridad que hay, salvo en aquellos lugares donde sea el patrón San Juan Bautista, que entonces sí se adelanta al Sagrado Corazón al jueves, como es nuestro pueblo, y se celebra en su día San Juan Bautista. ¿Y cómo es la preparación? Lo hemos estado hablando durante toda esta tarde, este programa, en el que, bueno, vemos cómo la devoción de las cabezas hacia el santo parece que en los últimos años pues se ha incrementado, sobre todo por la procesión que se organiza, que se empezó a organizar en 1992 y que se sigue manteniendo gracias también ahora al Consejo. Pero cómo es la preparación de un pueblo, de la iglesia de un pueblo, para celebrar el patrón de todos los cabeceños. Bueno, hay que tener en cuenta que está habiendo un gran esfuerzo por parte del Consejo, y con el Consejo todas las hermandades, como no puede ser de otra manera, ¿no? El Consejo no tiene sentido si no está arropado y va a una con todas las hermandades. Entonces hay un gran esfuerzo, como decía, por acercar la figura de San Juan Bautista a todos los cabeceños. Y me pareció muy audaz y me pareció una idea estupenda que se intentara arrimar la figura de San Juan Bautista a los jóvenes, que de hecho tenemos una misa exclusivamente para ellos, ¿no? No es que se excluya a los mayores, pero es verdad que se le da esa prioridad para que tengan su participación, igual que la ofrenda floral, para todas las personas que quieran, y determinados detalles que en el fondo van haciendo que eso vaya arraigando.
una devoción tan bonita, ¿no? Una imagen preciosa que tenemos en nuestro pueblo y además que es el nombre de nuestro pueblo, ¿no? Las cabezas de San Juan. Creo que no hay mayor orgullo que llevar el nombre de nuestro patrón. Ahora que nos dice esa misa de jóvenes, esa ofrenda floral, lo que sí ha conseguido por parte de la Iglesia y por supuesto de las hermandades, con el Consejo Superior de Hermandades y Cofradías a la cabeza, es que el día se celebre por completo. No solamente tengamos que esperar a la Santa Misa y después la procesión, sino que ya desde por la mañana se respire en ese día festivo en las cabezas, que las iglesias están abiertas para encontrarse con el santo patrón, ¿no? Sí, porque nos parecía que era lógico, ¿no? Los pueblos donde hay un patrón, una patrona, siempre ese día el sitio donde está abierto todo el día o hay mayor afluencia de personas, hay alguna misa que se añade, ¿no? Para poder facilitar a todo el mundo la participación. Y yo creo que las cabezas es un pueblo que se merece también tener esa posibilidad, ¿no? y poder acercarse con muchísima más naturalidad y más afluencia. Sí, además ahí pueden ver ahora mismo sobreimpresionado en la pantalla ese cartel con todas las actividades, las celebraciones que tendrán lugar el día de mañana. Lo hablábamos con los protagonistas que nos han acompañado en el programa de hoy y bueno, existía ese, no sé si decirlo, recelo o cierta envidia sana con otros pueblos de la devoción que poblaciones como Utrera, Lebrija han sonado en este programa, tienen con sus patronas y con sus patrones. No sé si en las cabezas esa devoción a San Juan Bautista, que sí que es cierto que va creciendo conforme a los años, se puede decir que es una devoción primaria para muchos cabeceños o la mayoría. Hombre, hay muchas personas que para definir quién es el patrón de las cabezas tiene que pensarlo. O sea, se ve que no es una devoción que todo el mundo tenga de cabecera, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero sí que es verdad que, bueno, que todo el mundo al final pues sabe que es nuestro patrón y yo creo que vamos en la línea también, ¿no? De hacer que la gente vea que nos une una figura tan importante y tan peculiar dentro de la vida de la Iglesia y del Evangelio como es San Juan Bautista, ¿no? Yo creo que es un auténtico privilegio. Vamos a hablar de la vida de ese santo, de su figura, de lo que hizo. Pero ahora que decías, ¿no? que estamos en el camino, germinar, la palabra germinar que también ha surgido aquí, lo bonito que es también un proyecto como el que se está llevando a cabo con el patrón, de germinar esa devoción en los jóvenes, en los mayores, en las personas, descubrirle, ¿no? quién fue ese santo y el orgullo que deberíamos tener los cabeceños de tenerlo como patrón y protector de las cabezas. Claro, pero pues mira, esa palabra germinar me gusta mucho porque la devoción no se puede imponer, se propone, ¿no? Y tiene que germinar, tiene que ser algo que nace, y nace cuando se dan las condiciones propicias para ello, ¿no? Y yo creo que estamos en el camino, porque además, primero que es una talla preciosa, es el nombre de nuestro pueblo, y después que es un santo al que cuando uno acude se da cuenta de que, oye, San Juan Bautista no fue alguien que intentó ahí de alguna manera hacer cuatro cosas, ¿no? Sino que es una persona con una personalidad muy arraigada, ¿no? Y yo creo que es un buen modelo y ejemplo para todos. Familia de Jesús, hijo de su tía Isabel, último profeta según del Antiguo Testamento. ¿Quién fue San Juan Bautista para la Iglesia Católica? Una bisagra entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. San Juan Bautista es quien enlaza perfectamente esa figura de los profetas del Antiguo Testamento y da paso, ¿no? al que venía, ¿no? Viene para allanar el camino, preparar el sendero. Es la voz que grita en el desierto, ¿no? Y muchas veces la Iglesia también tiene vocación de San Juan, ¿no? De gritar en el desierto, pero es que ese grito puede que a oídos de muchos quede sordo, pero a los oídos de Dios no. Y con las cabezas decimos que la coincidencia pues no existen, en este tipo de casos es más la providencia. Quizás los cabeceños no nos hemos sentido tan identificados con nuestro santo patrón porque no le hemos dado ese valor, o al menos no se lo damos en suficiencia, pero ¿se le puede buscar similitudes de la vida de ese San Juan Bautista con la de este pueblo de las cabezas? Me refiero, yo comenzaba hablando en la entrevista en el programa de hoy, no sé si me he aventurado a decir que la humildad con la que vivió San Juan Bautista en muchas ocasiones me ha recordado a la humildad que el pueblo de las cabezas pues ha afrontado momentos de dificultad o momentos donde, bueno, pues eran los propios
abuelos, nuestros propios incluso bisabuelos, los que, bueno, ante todo tuvieron que seguir trabajando, seguir gritando en el desierto, ¿no?, para, bueno, conseguir pues el pan para sus hijos, por ejemplo. Sí, pues yo creo que sí, que es buena comparación, porque además el pueblo de las Cabezas de San Juan es un pueblo sencillo, humilde, pero convencido, ¿no? Y eso me parece a mí que es un valor que hay que resaltar mucho. Es un pueblo que, por aquello que verdaderamente tiene claro que debe conseguir, pone los medios y trabaja a una, ¿no? Y me parece a mí que sí, que puede haber una perfecta similitud con la figura de San Juan Bautista. Hemos echado en estos 2 años de pandemia, de los que ya casi que ni queremos hacer referencia, pero hemos echado mucho de menos, lo hemos visto esta Semana Santa, o en la romería, o en el rocío, ¿no?, nuestros pasos en la calle, con el Corpus también lo hablábamos, ¿no? Pero sí que es cierto que la única imagen profesional que ha salido, la única devoción que ha salido a las calles de las Cabezas como imagen ha sido San Juan Bautista. Será por algo también, ¿no?, porque era el único que en 2020 hemos visto imágenes en los que bajaba hacia la plaza de Cristo Rey, donde se celebró esa misa, y el año pasado lo veíamos en la Puerta del Sol, ¿no?, también en la celebración de su onomástica. Bueno, pues quizás también dándole, ¿no?, ese plus de importancia, de valor y de significado al patrón de las Cabezas, ¿no? Sí, claro. Además yo creo que de alguna forma la figura de San Juan Bautista nos debe ayudar a tender puentes de unión entre todos, ¿no?, entre todos, de dentro y de fuera de la Iglesia. Es decir, que al final todos debemos buscar en qué cosas nosotros coincidimos, y en San Juan Bautista perfectamente es la figura que nos puede hacer sentir una misma realidad, ¿no? Y en estos 2 años, pues sí, ha sido el único al que, comentaba con alguien de broma, le ha dado el sol en la cara, ¿no?, estos 2 años de pandemia, que por desgracia pues hemos tenido que vivir, ¿no?, y de los cuales no queremos acordarnos, pero no deberíamos olvidar lo que añoramos en esos años, ¿no? Pues sí, en San Juan Bautista yo creo que ahí tuvimos la oportunidad de sentirnos todos, tanto gente que viene a misa diaria, o los cofrades, la gente que le gusta el ambiente de las procesiones en la calle, las personas que quizás se acercan como curiosos, pues todas esas personas tuvieron la oportunidad de durante 2 años agarrarse a la figura de San Juan Bautista. Y como hemos agarrado a tantas claro, devociones en las Cabezas. Esa mesura, esa delicadeza, ese cariño que se le está poniendo por parte de la Iglesia a la figura y a la devoción de San Juan Bautista no está reñida con la novedad. Y es que este año en la procesión no vamos a ver una procesión al uso como la que hemos estado viendo desde 1992 hasta 2019, sino que por primera vez en ese tiempo va a salir en andas, y sobre todo lo que más es significativo es el cambio de recorrido. Ya no va a estar esa procesión por las calles del casco histórico de la ciudad, sino que se va a ir, lo decíamos antes, a modo un poco de al extrarradio, ¿no?, a los barrios, quizás en esta ocasión un barrio alejado del centro, como es el del pabellón polideportivo. ¿Cómo surge esa idea y cómo se le va a dar forma el día de mañana, el día de este viernes? Pues esa idea, tanto el cambio del paso a las andas como el ir a los barrios más lejanos van de la mano. O sea, si queremos llegar lejos, pues evidentemente hay que aligerar un poco el paso, si no, no es fácil llegar a un sitio en poco tiempo, y tampoco tenemos temperaturas como para poder estar 5 o 6 horas en la calle. Surge pues en el seno del Consejo. El Consejo, como bien sabéis todos, está compuesto por todos los hermanos mayores y la Junta Superior y el director espiritual. Entonces ahí pues, es donde se vio oportuno del por qué no acercar la figura de San Juan Bautista físicamente a todos los rincones del pueblo, que está muy bien, por supuesto, que pasee por el casco histórico, pero bueno, también son cabeceños los que viven en los barrios, los que viven más alejados, los que... es verdad que es imposible pasar casa por casa o calle por calle, pero al menos que haya un intento real de acercamiento. Y no solamente nos quedábamos en la procesión, sino que también hemos tenido la oportunidad de acercarnos, y en la Caracola hemos tenido 3 viernes seguidos la oportunidad de ofrecer unas charlas de ámbito muy amplio, en las que todas las personas que han querido han tenido la oportunidad de acercarse y compartir con nosotros
pues un rato de charla, de formación, de conversación, de risa, quizás también alguna lágrima, bueno, lo que la vida en cada uno está trayendo en cada momento. Supongo que este año será la prueba de fuego, que tendréis que hacer balance una vez concluya la procesión, pero se tiene prevista que a larga vista se pueda, pues bueno, ir incrementando ese número de barrios a los que el patrón pueda ir a visitar, si puede hablarse así. Sin lugar a dudas, claro. Sí. Queremos, hombre, acercar de una manera real San Juan Bautista al pueblo, y yo creo que no está reñido en absoluto el que sea nuestro patrón, sino que más bien al contrario, ¿no? Que es bonito que el patrón llegue, ¿no? Y que los vecinos que quizás pues no tengan tan a mano o San Roque o la Capilla del Cautivo o el convento o la parroquia de San Juan Bautista, pues tengan la oportunidad de que esa representación de una imagen venga, ¿no? Cerca de su casa o a su calle o a una plaza que está pues muy cerquita de donde vive. Y que mejor que sea el patrón de las cabezas. Es un patrón, un santo, San Juan Bautista, que, como decimos, celebramos este 24 de junio, pero siempre la noche previa, la noche de San Juan, pues se le rodea de elementos que se pueden decir paganos, ¿no? Lo decíamos en el informativo, ¿no? La noche pagana se convierte en religiosa a la mañana con esos actos de celebración. Bueno, la Iglesia, ¿qué dice o cómo se puede compaginar estos eventos donde la tradición, que no paganismo sino por tradición, pues el pueblo de las cabezas también celebra la noche como la de hoy, la noche del 23 de junio? Sí, bueno, son muchísimos sitios donde se celebra este evento así de las hogueras de San Juan y todo esto, ¿no? Al fin y al cabo hay que tener muy presente que la Iglesia viene para estar en medio del pueblo, y la Iglesia recoge de alguna manera la sensibilidad del pueblo, ¿no? Y mientras no vaya en contra de la fe, pues no tiene tampoco por qué ser un punto de conflicto, ni muchísimo menos, ¿no? Hay otros sitios donde incluso las hogueras de San Juan giran en torno a algún elemento religioso o giran en torno a alguna celebración religiosa. Hay otros sitios donde no. Bueno, eso en cada lugar, claro, las tradiciones se van fraguando de una manera muy lenta y a lo largo de los años, ¿no? Y bueno, pues las cabezas de San Juan también tienen su propia tradición. Mañana vamos a vivir un día de celebración en la Iglesia de las Cabezas, no solamente por la festividad de nuestro patrón, sino por muchas cosas más. Cuando se habla de preparar esta festividad, era lo primero que nos decías, ¿no? Que te encuentras inmerso en esta preparación. La gente, pues bueno, que se acerca al párroco, que habla, que dice, ¿cómo está el ambiente en la feligresía de las cabezas de San Juan? Los cristianos católicos de nuestro pueblo, en referencia, bueno, a vivir de nuevo pues una festividad de San Juan. ¿Tienen ganas de ver a la imagen en otra parte de las cabezas, en vivir ese rosario o esa ofrenda floral? Pues sí, yo creo que sí, que la gente, por lo que pregunta, está como muy gratamente sorprendida por el hecho de no tanto el cambio del paso a las andas, que también a algunas personas, ¿no? Pues les ha llamado mucho la atención, porque incluso lo primero, ¿no? Algunas personas decían, bueno, eso es, no sé, es como dar un paso hacia atrás, ¿no? Bueno, pensando en lo que se quiere hacer, yo creo que es avanzar un poco, ¿no? Y quizás a lo mejor con el tiempo se ve una vía intermedia, pues no lo sé, eso la vida misma se irá imponiendo, ¿no? Ya San Juan nos suscitará. Pero lo importante es que muchas personas les ha llamado gratamente la atención el hecho de querer salir a otros sitios donde habitualmente no vamos. Eso sí le ha gustado mucho a la gente, los previos a la salida de la procesión. Es verdad que este año ha habido una cosa como muy peculiar, ¿no? Hemos tenido que celebrar el tríodo de San Juan Bautista mucho tiempo antes, ¿no? Porque, bueno, gracias a Dios, las cabezas de San Juan es un pueblo donde hay muchísima actividad en la iglesia. Bueno, pues nada, al final hay que adaptarse al guión, ¿no? Y como también tenemos muchos eventos atrasados de estos 2 años, muchas celebraciones, bodas y tal, pues no ha quedado más remedio que hacerlo así. Lo importante es que al final yo creo que las personas que se acercan en estos días, que vienen a mirar la figura de San Juan Bautista, las personas que en el fondo dirigen su mirada hacia este gran santo, se están dando cuenta de que hay como un deseo grande, ¿no? De que llegue al corazón de todo el mundo, y eso hay que valorarlo, claro. Además, una de las novedades que se trae en esta procesión es que no va a ser una procesión al uso, sino que va a estar rodeada
y su fundamento es una oración, el Camino de San Juan, que bueno, es la primera vez que lo escucho, la verdad, y sinceramente me gustaría saber, y mucha gente en su casa seguro que también se lo está preguntando, ¿qué es esa oración del Camino de San Juan? Bueno, en el fondo, esta preparación del Camino de San Juan se va fraguando, como digo, en el seno del Consejo de Hermandades y Cofradías. Y la intención un poco es resaltar la figura de San Juan Bautista tal y como aparece en el Evangelio. Tenemos muchas referencias a él que a veces nos pasan un poquito desapercibidas, ¿no? Pues es ir mirando cómo la misma palabra de Dios nos va hablando de que este precursor tenía que darse, ¿no? Como la antesala a la venida de Cristo, que es el Mesías, el Redentor y el Salvador del mundo, ¿no? Entonces lo que queremos un poco es recoger toda esa visión de la palabra de Dios para exponerla de alguna manera. Entonces queremos ir como haciendo una especie de estaciones en las que se va leyendo y se va un poco pues teniendo una visión más clara. ¿Qué tenemos que pedir los católicos de las Cabezas? O mejor dicho, ¿cómo podríamos acercarnos más al santo, a nuestro patrón, a San Juan Bautista? Pues yo creo que San Juan Bautista, si hay algo que nos enseña, es a tener un sentido crítico de la vida y a ser valiente. Bueno, pues con eso nos vamos a quedar. Qué mejor manera de celebrar nuestro patrón siendo valiente y arriesgándonos la vida. Así que muchísimas gracias por compartir con nosotros este rato previo a la festividad de San Juan Bautista, del patrón de las Cabezas, y esperemos que lo viva de la manera más plenamente posible. Muchísimas gracias por la invitación. Pues nosotros, ya ven, después de haber conocido más a nuestro patrón, a San Juan Bautista, nosotros nos vamos a marchar porque tenemos ganas de vivir de nuevo esta festividad. Así que, tal y como comencé este programa, San Juan es su nombre, escribió Zacarías, y las Cabezas lo tomó como patrón. Feliz fiesta de todos los cabeceños en este viernes 24 de junio. Nosotros nos vamos, nos marchamos, volvemos el martes que viene en Pasa la Vida. Aquí les espero. Hasta entonces, sean felices y disfruten.